Me gustaría llamarles la atención esta mañana para las palabras que se encuentran en la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, leyendo los versos 14, 15 y 16. Los versículos 14, 15 y 16, en el segundo capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Tenemos aquí otra de aquellas grandes afirmaciones, majestuosas y plenamente completas, que encontramos regularmente y constantemente al seguir nuestro camino por esta gran epístola. Ella es parte, naturalmente, del párrafo entero, que empieza en el versículo 11 y que sigue hasta el tercer capítulo. Y nuevamente es importante que al llegarnos a ese nuevo paso dado por el apóstol, que tengamos en mente el raciocinio general. Nunca puedes ver las partes del raciocinio de este gran apóstol a menos que tengas el todo en mente al mismo tiempo. No hay sentido, no hay verdadera existencia en una parte separada del todo. Y por lo tanto, yo digo, vamos a refrescar nuestra memoria. El apóstol está demostrando la gran excelencia del poder de Dios para nosotros que creemos. Esto es lo que él quiere que los efesios y todos los cristianos sepan. Él ora para que los ojos del entendimiento de ellos sean iluminados, de forma que ellos vengan a conocer y comprender esto. Esto no es conocimiento humano común. Esto no es algo que esté en la misma categoría que historia o la filosofía o algo así. Es un tipo especial de conocimiento y solo puede ser comprendido y percibido cuando somos iluminados por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol obviamente tiene que empezar por esa oración para un hombre cuya mente no está iluminada por el Espíritu Santo. Todo este argumento es completamente irrelevante y esta es la posición del mundo esta mañana. Esta es la actitud de todos los que no son cristianos. Ellos dicen que quieren algo práctico, algo relevante. Simplemente es claro por causa de su ceguera, ya que si tuvieran ojos para ver, ellos verían que solamente esto es relevante, como debemos ver nuevamente esta mañana. Pero el apóstol oró de esta forma y él desea que ellos conozcan, en particular, la suprema excelencia del poder de Dios para con nosotros, los que creemos. Y él demuestra eso. ¿Te acuerdas de dos modos principales? Lo extraordinario es que estos efesios, que eran gentiles y paganos, eran ahora miembros de la iglesia cristiana. Este es el hecho sorprendente. Y Pablo dice que hay solo una explicación para eso. Esto es el poder de Dios demostrado, puesto en operación. Esto es lo que cuenta para ustedes y nada menos. Y él desarrolla el tema en dos maneras. Primero, ellos estaban muertos en delitos y pecados, y nada puede levantar los muertos sino el poder del Creador. Es solamente Dios quien puede resucitar los muertos, y Él resucitó a estas personas de la muerte espiritual, con Cristo, para novedad de vida. Ellos están de hecho sentados con Él en los lugares celestiales. El primer obstáculo que tuvo que ser vencido, por lo tanto, para que ellos se hicieran cristianos era su muerte espiritual, pero él dice que hay un segundo punto, y este es, naturalmente, esta división del mundo antiguo entre judíos y gentiles. Y antes de personas como estos efesios, que eran gentiles y paganos, pudieron hacerse miembros de la Iglesia. De una manera u otra, Dios tendría que lidiar con esta división radical. Y lo que el apóstol está tratando aquí en estos versículos, empezando en el versículo 11, es cómo Dios hizo eso. Ahora, ya vimos que Él pone esto de forma general en los versículos que ya consideramos. La declaración general es que ellos eran en tiempos pasados gentiles en la carne.
Ellos estaban sin Cristo, excluidos de la comunidad de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos habéis sido acercados. Por la sangre de Cristo. Esta es la declaración de Cristo. Esta es la proposición de Cristo. Este es el punto impresionante. Bien, ahora, entonces el apóstol sintió que no era suficiente dejarlo simplemente así. Eso es algo tan admirable, tan maravilloso, que él tiene que dividir el tema, separar las partes que lo componen, analizar el tema de alguna manera, de manera que ellos pudieran ver en más detalle cómo este hecho verdaderamente impresionante puede venir a ocurrir, que en Cristo Jesús ahora ellos que por un tiempo estaban tan separados, fueron acercados por la sangre de Cristo. Y aquí él empieza la exposición detallada en el versículo 14, con el cual empezamos esta mañana, y aquí está nuevamente en una declaración impresionante: Él es nuestra paz, pues Él es nuestra paz. Él, pues, haciendo la conexión con lo que había sido dicho anteriormente. Él está desarrollando el argumento, él está continuando el tema. Él irá a dividir el tema como yo dije, pues Él es nuestra paz. Este por cuya sangre hemos sido acercados. Él es nuestra paz. Ahora, esta es una de las más gloriosas declaraciones que ya fue hecha sobre el Señor Jesucristo en cualquier lugar. Yo pienso que ustedes estarán de acuerdo. De todos los términos y títulos aplicados a Él, no hay ninguno más maravilloso que este. Él es nuestra paz. Ahora, este concepto es usado muy frecuentemente en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, con relación a este problema de la salvación. No hay otra expresión más bonita que esta. Hay veces que pienso que aquella que tenemos en la Epístola a los Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 20, donde el escritor pone de la siguiente manera: y Él, Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él, nosotros, lo que es agradable delante de Él. Ahí está. Dios es un Dios de paz, el Dios de paz. Y esta es una manera muy buena de pensar siempre en la salvación. Que somos salvos, somos cristianos, simplemente porque Dios es un Dios de paz. Todo lo que deducimos es en realidad un resultado de esto. Pero el mensaje de la Biblia es que Dios muestra que Él es un Dios de paz y Él produce paz y hace la paz a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el resultado es que vemos que el Señor es descrito en términos como estos. A través del Antiguo Testamento, en profecía. Vemos un hombre como Jacob, por ejemplo, al final de su larga vida e interesante, bendiciendo los varios hijos y las varias tribus, que se desarrollará a partir de aquellos hijos, y cuando él vuelve a Judá, él dice: el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. Génesis 49:10. ¿Cuál Silo? Bien, Silo es paz, el autor de paz, el príncipe de paz. A Jacob le es dado ver esto. Él no entendió plenamente. Pero estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, a ellos les fue dado el entendimiento del gran propósito de Dios. Y Jacob vio que sería a través de Judá que Silo debería venir. Él es nuestra paz. Y entonces recordamos las referencias a él como no solamente Rey de justicia, pero también el príncipe de paz. Estos son los términos atribuidos a él. Y para no alargarnos en esto, permíteme apresurarme para recordarte que en la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios nació. Y recuerdas del ángel visitando, los pastores cuidando de sus rebaños en la noche, y te recordarás lo que los pastores escucharon.
Ellos escucharon este gran himno angelical. ¿Y qué era cantado? Este era el mensaje: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Así esto está en toda parte. Él es nuestra paz. Esta, yo digo, es la propia esencia de la salvación. Y el apóstol menciona esto para mostrarnos aún más cuán sorprendente y maravillosa es nuestra salvación. Yo debo recordarles nuevamente que esto es el gran tema, si prefieres un tipo de tema, claro, corriendo en paralelo con el propio tema mayor. El apóstol quería que los efesios se dieran cuenta de cuán maravillosa era la salvación de ellos, y él lo está ilustrando de maneras distintas, y aquí está dando un paso adelante. Como yo les recordé en el versículo 1 al 10, es mostrado que el pecado es lo que produce la muerte. Es solamente cuando entendemos realmente la naturaleza del pecado, es que entendemos realmente la naturaleza de la salvación. Es por eso que no hay nada tan antibíblico y tan insensato como decir, nosotros queremos solamente lo positivo. No te preocupes con lo negativo, no hables tanto del pecado. Nosotros queremos saber del amor de Dios y de lo que es positivo. Mi querido amigo, tú nunca sabrás eso a menos que conozcas lo negativo. El apóstol enfatiza constantemente que para medir el amor de Dios, tienes que bajar primero antes de poder subir. Nosotros no empezamos en cero y subimos, necesitamos ser llevados hacia arriba, de un calabozo, de una cueva terrible, de un charco de lodo. Y a menos que conozcas esta profundidad, estarás midiendo solamente la mitad del amor de Dios. Muy bien. Él hace eso entonces, y en los primeros 10 versículos, Él nos muestra que Dios tiene que vencer al pecado porque el pecado lleva a la muerte espiritual. Entonces, habiendo hecho esto, Él sigue. ¿Te recuerdas? Para mostrar cómo el pecado siempre lleva a la separación. La separación entre judíos y gentiles, que son llamados de incircuncisión, porque aquello que es llamado de circuncisión en la carne hecha por manos, separación, extraños con relación, a separados de la comunidad de Israel y extraños a los pactos de la promesa. El pecado causa separación, entonces, entre hombre y hombre. Pero él dice aquí en este versículo que estamos analizando, él va más allá de eso. El pecado no para en la separación de hombres. Él va más allá y los pone en enemistad, y no solamente en enemistad uno con el otro, pero en enemistad también con Dios. Este es el ápice del pecado, esta es la parte terrible del pecado. Es en esto que sé la verdadera monstruosidad del pecado. El pecado no solamente separa el hombre de Dios y uno de los otros. Él produce un estado de enemistad en relación a Dios y en enemistad en relación unos a los otros. Entonces es por eso naturalmente que el gran problema en el mundo de hoy es el problema de la paz. Es por esto que tantas conferencias han sido realizadas. Esta es la gran preocupación de todos. ¿Hay alguna manera de acabar con la guerra o reconciliar los hombres unos con los otros, creando una durable, concreta y permanente paz? ¿Cómo reconciliar a los hombres? Estamos conscientes de las divisiones y disputas por todo el mundo, en las naciones, entre los grupos, en las naciones, bien como entre naciones. El mundo entero parece estar en un estado de conflicto y enemistad. ¿Por qué? Es entonces que vemos la relevancia de las Escrituras. Y en este momento que alguien a veces cree un poco difícil ser paciente como cristiano, aún así nosotros debemos ser pacientes. Nosotros vemos el mundo y sus hombres y sus así llamados grandes hombres perdiendo el tiempo, intentando lo imposible. Es difícil ser paciente a veces, es aún más difícil ser paciente cuando vemos hombres aún en la misma iglesia cristiana entendiendo y malinterpretando las Escrituras y, por así decirlo, poniéndose delante del mundo como para decir:
Solo tienes que hacer lo que estamos hablando, y la paz que buscas y deseas vendrá inmediatamente. Es trágico. No es nada sino la incapacidad de entender una afirmación como esta que estamos analizando esta mañana. El pecado, yo digo, es la causa del problema. Pone al hombre en enemistad contra Dios, pone al hombre en enemistad contra el hombre. ¿Por qué? Bien, la respuesta es perfectamente simple. El pecado es esencialmente orgullo, egoísmo. Entonces necesitamos volver al libro de Génesis. Y aquellos que piensan que puedes remover los primeros capítulos de Génesis y continuar teniendo un evangelio cristiano, están mostrando nuevamente su ignorancia. Es allá que encuentras la explicación fundamental. La causa raíz de todo el problema es el orgullo del hombre. El hombre interesado en sí mismo. El hombre poniéndose como ser autónomo, aún estando cara a cara con Dios, listo a escuchar la pregunta. Dios dijo, ¿quién es Dios para hablar contigo, hombre? Dijo Satanás al hombre. ¿No te has dado cuenta de cuán grande eres? Dios te está manteniendo como un esclavo y usándote como un siervo. ¿Por qué no te levantas por ti mismo? ¿Por qué no te afirmas? ¿Por qué no te firmas en tu dignidad y exige tus derechos? No te rebajes más, levántate. Y él se levantó. No quiero ser paradójico, mas fue porque el hombre se levantó que él cayó. Él estaba poniéndose en una posición que nunca fue de él. Él intentó ponerse en una posición en que no podía ponerse, lo que llevó a la caída y sus terribles consecuencias. Es todo debido al orgullo, interés propio, preocupación propia. El hombre se pone a sí mismo como un dios. Él es un ser autónomo, él habla sobre sus derechos y exigencias. Es simplemente una manifestación de interés propio, autoadulación, amor propio, autoelogio, siempre girando alrededor de sí mismo y orbitando a sí propio. Él es el centro. Sí, pero infelizmente todos los demás están haciendo lo mismo. Es ahí donde empieza el problema. Si solamente existiera yo, no habría problema. Pero todo otro yo es exactamente como yo soy. Y el resultado es que el mundo es poblado por diversos dioses. Todos demandando a sí propios sus derechos y las mismas cosas. Es inevitable que ocurran choques. Es una guerra de falsos dioses. Todos están juntos en enemistad contra Dios. Pero eso no significa que todos están en concordancia entre sí. ¿No ves cómo este es el molde de todos los problemas en el mundo hoy? Puedes tener todos los trabajadores juntos en contra de los jefes y todos los jefes en contra de los trabajadores. ¿Pero eso significa que todos están felices? ¿Que están de acuerdo unos con los otros? ¿Ayudan unos a los otros y se sacrifican los unos por los otros? Es claro que no. Ellos se dividen entre sí. El trabajador y su compañero, divisiones entre los jefes, la rivalidad, la competencia, los celos y la envidia están en toda parte. Sí, la humanidad se agrupa en enemistad contra Dios. No obstante, es una enemistad terrible en sí misma. Hombre contra hombre en enemistad prácticamente tanto cuanto el hombre contra Dios. Esta es la propia causa del problema. Es la única explicación adecuada para las dificultades del mundo como se encuentra hoy. Y yo digo que la tragedia suprema es que el mundo no ve eso, ni siquiera empezó a ver eso, porque el mundo empieza por la suposición de cuál sea la explicación. No tiene nada que ver con Dios. Somos demasiado sabios para creer en Dios. Desde el inicio dejamos a Dios fuera. Esto no puede ser, sea cual sea la explicación.
no es religiosa, no tiene nada que ver con Dios y con Cristo. No, no, somos adultos, ya no somos niños. Esto ni siquiera debe ser considerado. Entonces, intentamos encontrar otra explicación. Intentamos hallar alguna cura y el fallo completo es evidente en todos los aspectos. Y ciertamente esto continuará, porque el hombre no verá esto nunca. Él no ve que es por él y que está en un relacionamiento equivocado con Dios, que él está en un relacionamiento equivocado con sus semejantes. El Señor Jesucristo pone esto de una manera muy clara y sencilla de una vez por todas. Alguien vino a él un día y dijo: Maestro, ¿cuál es el primero, el más importante, el mayor de todos los mandamientos? Y esta fue la respuesta de él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Este es el primero y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El aspecto importante aquí es observar el orden. Primero, segundo. Primero, el relacionamiento con Dios. Segundo, el relacionamiento con hombres y mujeres. Ahora toda la tragedia del mundo moderno es debida al hecho de que el primero es enteramente dejado fuera. Y el hombre piensa que se puede empezar con el segundo, pero no se puede. Porque vea, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y por lo tanto el problema es: ¿cómo yo debo amarme a mí mismo? Y de acuerdo con la Biblia, yo nunca me amaré a mí mismo de la manera correcta hasta que yo vea a mí mismo de modo como mi relacionamiento con Dios. Entonces es imposible para mí cumplir el segundo mandamiento, a menos que a mí ya esté claro el primer mandamiento. Es imposible. Y el hombre actual, no reconociendo a Dios, y no empezando por Dios, y no sometiéndose a Dios, está intentando reconciliarse con sus semejantes. Y es claro que él no está teniendo éxito, él nunca podrá tener éxito, es imposible. Él está violando la ley de su propia naturaleza. Él fue creado por Dios y él fue creado para Dios. Él no se ve a sí mismo verdaderamente, él no ve a nadie verdaderamente. Hasta que él se vea a sí mismo y a todos los demás a la luz de la ley de Dios. Cara a cara con el propio Dios. Esta es la afirmación. Esta es la afirmación que el apóstol pone aquí. Él es nuestra paz. Y solamente Él es nuestra paz. No hay ninguna paz fuera de Él. Mis queridos amigos, no estoy haciendo absolutamente nada peligroso al decir esto esta mañana. El mundo puede continuar desarrollándose intelectualmente y en todos los otros ámbitos. Puede crecer en su conocimiento de la ciencia y de sociología y de psicología y de negocios. Puede multiplicar sus instituciones. Puede entrenarnos al respecto de esto y aquello y de aquello otro, pero todo esto llevará a absolutamente nada, porque el problema nunca podrá ser resuelto, excepto en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. The problem can never be solved except in our Lord and Savior Jesus